Y ahora, desde el Global Power Platform Bootcamp, demos la bienvenida a Luis Álvarez, entrenador certificado de Microsoft, ingeniero industrial, desarrollador y arquitecto de soluciones empresariales con Power Platform. De manera especial, Luis nos presentará Power Automate, de tarea manual a proceso inteligente. Luis, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hola, hola. Hola Hola, Luis, hola. ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy contentos de tenerte el día de hoy aquí en la comunidad Virtual Dev Show, que es Microsoft User Group. Muy contentos de tenerte por primera vez aquí como invitado. Yo súper emocionado y muchas gracias por la invitación. Llevaba un tiempo esperándola, pero acá estamos, acá estamos. La primera de muchas. ¿Escuchas, Dani? Sí, tal cual, es el primero de muchas. Y ahí lo veo interesante, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y desde qué parte me parece, Bueno, Colombia, te encuentras? sí. En este momento yo estoy en Colombia, en Bogotá. Estoy muy bien, emocionado porque pues es mi primer evento fuera de todo lo que he hecho a nivel profesional. Digamos que el primer evento de apoyo a estas iniciativas. Entonces, bien emocionado. Excelente. Y sé que ustedes han sido compañeros y tienen un contexto enorme de Power Platform, de las soluciones, de los proyectos y de los negocios involucrados también. Sí. También en nuestras vidas pasadas nos compartimos ahí algunas experiencias dentro de un entorno de trabajo y claro, conocemos también bastante de Power Platform. Aquí Luis es un experto Microsoft Certified Trainer, pero sobre todo es un experto certificado en muchas de estas tecnologías. Sí, con Dani nos conocemos ya hace un tiempo y bueno, este mundo de tecnología, como decimos en Colombia, es un pañuelo. Todos nos encontramos con todos en algún momento. Sí. Y de ahí hasta el resto de la vida. Exactamente. Exacto, Excelente, exacto. excelente. Luis, bienvenido, qué gusto por primera vez. Y bueno, aquí estamos. De hecho, si puedes, si quieres compartir, ya sea diapositivas, demos, Power Automate, como tú Claro gustes. que, claro que sí, por acá yo les voy a presentar mi pantalla. En este caso, vamos a avanzar con lo que es Power Automate. Bueno, antes de todo, me presento. Ya Dani mencionó, soy entrenador certificado de Microsoft. Inicié con este camino hace ya bastante tiempo. No voy a decir exactamente cuánto, pero son más de 10 años. Eh, Wow. Comencé con lo que era Office 365 cuando tenía 4 aplicaciones. Para que se lleven como un contexto, la comunicación de Office 365 era Link Online. Entonces, antes de Skype Empresarial, antes de Teams, así se llevan como un pequeño contexto de hace cuánto tiempo. Y luego de eso, implementar mucho de Office 365 y demás, di el paso hacia Power Platform, así ya eh, unos 6 años, van a ser 6 años a lo que sí en general. Por eso me fui con Power Platform. Y bueno, eso soy en este momento, soy arquitecto de Power Platform, desarrollador, consultor y adoptando nuevas tecnologías día a día. Genial. Genial. Ahí, Luis, por favor, compártenos también tus redes por acá. Ahí Bueno, para el spam. digamos que estoy comenzando a ser más activo en redes. Ahí sí ustedes me llevan un mundo completo. He trabajado mucho en eventos, pero eventos digamos que en segundo plano, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a oficinas de Microsoft, vamos con proveedores y demás. Entonces, me pueden encontrar en LinkedIn como Luis Augusto Álvarez. Ahí creo que soy el primer resultado, porque Augusto no es un nombre muy común, entonces me encuentran fácilmente. Y pues es la red que estoy manejando. Voy a comenzar a ser más activo, busco ser más activo, porque también, como hace un momento, busco llegar a ser MVP, pero hay que ser bastante activo para llegar a ser un MVP y poder comenzar a impactar bastante toda la comunidad, ¿no? Y en mi segundo plano, que lo estoy haciendo, sí las impacto, pero pues no es tan visible. Entonces voy a comenzar a ser más activo, estaré subiendo muchas cosas en mis redes sociales
especialmente pues LinkedIn. Perfecto, perfecto, sí. Entonces ahí tenemos a un futuro MVP también. Tal cual, y qué gusto que podamos ser testigos en ese proceso desde nuestra comunidad. Entonces, vaya, bienvenido una vez más y cualquier cosa por aquí andamos. Muchas gracias, Daniel, Daniela. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. De antemano les agradezco el tiempo. Sé que estamos terminando una jornada y demás. Este tiempo es para aprovecharlo al máximo. Entonces, para mi sesión, por acá, yo tengo lo que es identificar tareas manuales y llevarlas a la automatización, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros para que esas tareas manuales que día a día estamos manejando, ¿sí? La transformemos en un proceso inteligente? Vamos a identificar las tareas manuales. ¿Qué tareas manuales podemos virtualizar, automatizar? Y vamos a ver que Microsoft tiene algo, y es en Power Platform en específico, que quiere democratizar el desarrollo. Yo estaba viendo la sesión anterior, me pareció muy chévere. Dentro de los comentarios decían, a veces sí se demora mucho en desarrollar. Vamos a ver que con estas soluciones de Power Platform vamos a desarrollar mucho más rápido, mucho más fácil. Y muchas personas que tal vez no conocen de desarrollo van a comenzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar una plataforma de código bajo o cero código. En algunas ocasiones llegamos a no necesitar nada de código para poder desarrollar esto. Vamos a ver los niveles de automatización, porque pues hay diferentes niveles y hay diferentes aplicaciones. Lo que vimos en la sesión pasada es un poco más avanzado. Nosotros vamos a partir desde lo más básico, pasamos a un ejemplo intermedio y pasamos un paso más hacia lo avanzado. Y por último, las buenas prácticas y gobernanza, para terminar con una demostración. Para esto no quiero llenarlos de diferentes slides, también quiero trabajar pocos slides, porque la idea es que todo sea más demostrativo. Entonces, lo que sí vamos a manejar en un slide es esto, lo que es la identificación de un problema, cómo pasar de una tarea manual a un proceso inteligente. Lo primero que tenemos que hacer es el mapeo del flujo actual. ¿Por qué? Porque si nosotros no mapeamos un flujo, ese va a ser nuestro talón de Aquiles en el momento de la digitalización. Podemos tener el mejor proceso pensado, pero si no tenemos mapeado el flujo, cuando digitalicemos vamos a tener muchos problemas. Y soy un ejemplo, porque en mi principio, todo lo que tenía ideas, automáticamente quería trasladarlo a Power Automate, a Power Apps. Y en el momento que comenzaba a desarrollar esas iniciativas, esos procesos, comenzaba a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque básicamente no tenían claro el proceso. Entonces, antes de hablar de tecnología, hablemos de levantamiento de información, que muchas veces damos por obvio algunos pasos, pero es importante tenerlos en cuenta. Entonces, veamos, identifiquemos como tal cuál es el problema que estamos teniendo. Hay muchas formas, metodologías de identificación de problemas, espina de pescado y demás, causa, efecto y demás, las podemos utilizar. Luego de eso, mapeamos el proceso actual y vemos en qué partes podemos apalancar ese proceso, facilitarlo con una automatización con Power Automate. Ese es el segundo paso, la automatización. En este caso vamos a trabajar un enfoque hacia Power Automate, pero no quiere decir que sea la única aplicación. Vamos también a trabajar tangencialmente con lo que es Power Apps y un vistazo de lo que ya vimos en la sesión pasada, conexión de tablas virtuales de Dataverse. Vamos a ver a Dataverse. Y les voy a dejar ahí un tipcito de inicio en cómo comenzar con Power Apps, cómo comenzar con Power Automate, si tal vez no tenemos un espacio para hacerlo. Pero eso ya va en un momento. Vamos a la integración con Power Platform. No solamente Power Automate trabaja de forma independiente automatizando, sino que también hay otras aplicaciones y lo que es el monitoreo y mejora continua. Eso es lo que tenemos que hacer, es un mapa general. Para lo que es el mapeo de flujo actual, podemos basarnos en Visio de Microsoft, por ejemplo, para hacer nuestro diagrama como lo requerimos. Y ya cuando pasamos a lo que es la automatización con Power Automate, vamos a pasar por acá. Tenemos unas opciones que Microsoft nos habilita para que nosotros probemos sus servicios. Yo les recomiendo utilizar lo que es Visual Studio. Busquemos My Visual Studio en Microsoft Edge, en Bing, en Google, y vamos a crear una cuenta. Podemos crear una cuenta con nuestro hotmail.com, nuestro outlook.com, y puede ser el primer paso. En este caso,
Yo tengo varias suscripciones, si se dan cuenta, pues allí está la suscripción de NCT, de entrenador certificado de Microsoft. La tengo ya hace unos 8 años, pero también ustedes pueden comenzar con un Visual Studio Dev Essential. ¿Qué les lleva a esto? A poder tener herramientas básicas de desarrollo. Dentro de esas herramientas básicas vamos a encontrar la opción de tener un plan de Microsoft 365 y también tenemos por acá Visual Studio Code y podemos habilitar una licencia de desarrollador, un plan de desarrollador de Power Apps. Ese puede ser nuestro primer paso si tal vez no tenemos en este momento nuestro espacio de Microsoft 365 y nos va a ayudar un montón porque con este plan de desarrollo, de desarrollador, vamos a tener un espacio donde tenemos habilitadas bases de datos de Dataverse, nuestras tablas de Dataverse, y vamos a tener habilitadas también las otras aplicaciones de Power Platform para poder comenzar a desarrollar. Son ambientes destinados al desarrollo, no a la producción, pero puede ser un buen primer contacto que tengamos. También, como nos decían en la sesión anterior, si tal vez trabajamos con un partner, podemos entrar acá al CDX, que es el Customer, es el desarrollador de experiencias de clientes, en donde podemos habilitar demos. Y acá podemos habilitar un trial completo de un tenant de Microsoft en cualquier momento. Esto dura aproximadamente 90 días. En 90 días podemos hacer muchas cosas. Y vamos a ver que en lo que es Power Automate y bueno, Power Platform, ya podemos extraer lo que nosotros desarrollemos. Anteriormente, hace 5 años, 6 años, cuando comencé, la documentación fue el mayor problema. Pero en este momento hay bastante documentación que nos va a ayudar a tener buenas prácticas y poder tener todo lo que nosotros queramos de desarrollo, poderlo extraer y guardarlo en nuestro OneDrive personal o en otro tipo de almacenamiento recomendado en la nube. Básicamente, ¿en qué vamos a centrar esta sesión y esta parte de lo que es transformar una tarea manual a un proceso inteligente en Power Automate? Power Automate, ustedes lo encuentran siempre, Power Automate es el primer resultado en cualquier parte que busquemos Power Automate. Y Power Automate como tal hace parte de Microsoft 365, pero también tiene unas opciones adicionales que ya depende de la automatización que vayamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar también lo que son los niveles de automatización. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ya dentro de una compañía o a nivel personal, podemos tener automatizaciones personales, como por ejemplo recordatorios, organización de nuestros correos, notificación, aprobaciones, seguimiento de proyectos, recordatorio de esos proyectos y ya unos procesos transversales que pueden incluir a toda la compañía o a varios equipos. En esos procesos transversales podemos tener, por ejemplo, la conexión a un ERP. Hace un momento estábamos viendo Business Central. Podemos, por medio de Power Automate, ejecutar tareas adaptativas en nuestro Teams para que tenga botones y cuando yo le dé clic en un botón, él dentro del flujo ejecute tareas de actualización de la base de datos de un Business Central. O si vamos a saltar a un Dynamic Sales o un Finance and Operation, también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque básicamente para Dynamics, Finance and Operation, Dynamic Sales, Customer Service y los demás Dynamics, exceptuando a Business Central, estamos trabajando sobre Dataverse como nuestra base de datos, pero podemos llegar a trabajar sobre otros orígenes de datos. Y es algo bien interesante que vamos a ver, y es que Power Automate, o más bien Power Platform, y en sí, en general las nubes, ya no se están cerrando a un fabricante. Ahora nos estamos volviendo multinube, nos estamos conectando a cualquier sistema, nos estamos conectando a sistemas que son legacy, sistemas heredados que tienen 20 años de edad ya de creación, en donde solamente se puede interactuar por medio de una interfaz, que muchas veces ni siquiera es una interfaz web, pero podemos llegar a interactuar con esos aplicativos con automatizaciones como las que permite nuestro Power Automate. Vamos a ver también buenas prácticas, ya vamos a entrar más en esto. La idea es que aunque sea low code, aunque sea una plataforma de código bajo, aunque sea una plataforma que nosotros no vamos a
extendernos en código. ¿Sí? El código bajo no quiere decir que no vayamos a utilizar código siempre, sino que la mayor parte del tiempo no vamos a tener que ingresar código, pero más adelante, a medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta que podemos fortalecer, podemos desarrollar mucho más nuestras aplicaciones, automatizaciones con código robusto. Pero podemos dar los primeros pasos a un nivel intermedio, tal vez intermedio avanzado, sin ingresar código. Pero esto no quiere decir que no tengamos buenas prácticas, que no utilicemos también estrategias y metodologías que tiene el Procode o el código puro, por así decirlo. Entonces, dentro de lo que son las buenas prácticas, deberíamos de tener un control de errores. Esto nos lo permite tener Power Automate, nos lo permite tener lo que es Power Apps. Tenemos que tener en cuenta lo que son los conectores premium y los conectores estándar, que ya vamos a ver en un momento. La documentación, que la documentación en cualquier proceso, no solamente en procesos de desarrollo, es lo que más pesa, porque es dejar un registro de todo lo que se está haciendo, cómo funciona y demás. Dentro de mi quehacer también he tenido procesos de auditoría de calidad, de innovación y demás cuestiones que me llevan a finalizar con una documentación. No lo dejemos de lado, es muy importante. El monitoreo, la auditoría de lo que hicimos que esté funcionando. Y esto viene acompañado de lo que es la administración de ambientes. Anteriormente se pensaba que el código bajo no era tan respetable como el Procode porque no íbamos a tener ambientes de desarrollo, de QA o calidad y de producción, pero en este momento lo podemos tener. Como lo vimos en la sesión anterior, podemos tener ambientes como tal de Power Platform en donde podemos destinar su uso para el desarrollo, para las pruebas como tal de calidad y para la producción. Podemos tener seguridad que no depende de la aplicación que estamos haciendo, sino seguridad de las mismas tablas que estamos trabajando o seguridad a nivel de registro de tabla y todo lo que es el ciclo de vida de una aplicación. Un ciclo de vida desde que yo lo creo, lo paso a lo que es un ambiente de calidad y lo paso a un ambiente de producción, teniendo esos despliegues automatizados. Más adelante pueden ver que por medio de DevOps podemos, de Azure DevOps, programar los despliegues. Tenemos entonces despliegues continuos, implementaciones continuas, que hace 6 años, cuando comencé en esta parte de Power Platform, no existía la documentación. Tal vez se podría hacer, pero nadie lo hacía o muy poco lo hacían porque no existía documentación. En este momento, muchas empresas que utilizan Power Platform lo están haciendo. Vamos a pasar con el demo, porque no quiero llenarlos de información sin que sea más interactivo para que vean cómo funciona. Yo creo que el ver el funcionamiento funciona mucho más que ver la teoría. Entonces, vamos a tener acá un demo de talento humano que va a integrar lo que es SharePoint. En este caso, SharePoint lo vamos a utilizar como nuestro origen de datos. Vamos a utilizar una interfaz que va a ser Power Apps y vamos a utilizar el automatizador que es Power Automate. Talento humano hay en todas las compañías. Seamos independientes o estemos bajo contrato en una compañía, siempre hay un talento humano. Si vamos a trabajar con equipo de trabajo, vamos a tener contrataciones, vamos a tener certificados de contratación, incapacidades, permisos y demás. Entonces, esto nos acoge a todos, por así decirlo. Por acá tenemos entonces nuestro Power Automate. Tenemos una aplicación, yo les voy a mostrar por acá, una aplicación que generé para poder trabajar en estos escenarios. Y es una aplicación que trae la opción de un certificado laboral, una solicitud de permisos, un reporte de incapacidades. Retomando lo que veía de comentario de las empresas quieren que se haga todo mejor, sí, pero que muchas veces el grupo de IT al desarrollar se demora. Vamos a ver que el desarrollo en esta plataforma, que es Power Apps, es mucho más sencillo, lo que lleva a despliegues más rápidos. No quiere decir que en 2 horas vayamos a tener una aplicación, no, pero los tiempos se recortan, casi al 25% del tiempo normal que nosotros en desarrollo de Procode podríamos tener, por varias cuestiones. Primero, la seguridad. Power Apps y Power Automate como tal, a nivel de seguridad heredan parte de la seguridad de un Entra ID, es decir, lo que ya tenemos nosotros dentro de nuestro tenant de Microsoft 365, configuración de parámetros de usuario, permisos de los usuarios y demás, ya están configurados dentro de lo que es
Power Platform. Ya como lo veíamos en Dataverse, lo que es el login y demás, se puede trabajar con el mismo Entra ID. En este caso, tenemos este Power Apps que está conectado a un SharePoint, SharePoint Online, SharePoint que está dentro de Microsoft 365. ¿Qué pasa con esto? Que ya tenemos niveles de seguridad propios de SharePoint. Todas las listas que podamos manejar tienen una seguridad. Esa seguridad se hereda hacia esta parte que es Power Apps. Y ya para el inicio de sesión de una aplicación como Power Apps, se necesita sí o sí tener un usuario y contraseña de la compañía. Power Page está pensado hacia el exterior de la compañía. Como nos comentaban hace un momento, era importante tener en cuenta, o más bien, una recomendación era trabajarlo con usuario y contraseña, es decir, usuarios registrados. Se puede trabajar usuarios anónimos, sí, pero pues la seguridad puede verse ahí un poco empobrecida. No quiere decir que cualquier persona va a ingresar nada de esto, ya hay niveles de seguridad, pero pues sí se espera que tengamos un usuario y una contraseña. En este caso, para Power Apps, nuestro usuario y contraseña va a ser nuestro correo electrónico de la compañía y su credencial, su contraseña. Con eso vamos a ingresar. Entra ID lo va a identificar. Y Power Apps está pensado para consumirse al interior de la compañía. Entonces pensemos en que vamos a fortalecer todos los procesos al interior de la compañía. No vamos a hablar sobre clientes, o bueno, lo podemos hacer con ciertas especificaciones, pero su core como tal, su funcionamiento, está enfocado a trabajarse dentro de las compañías. Esta aplicación básicamente tiene 4 pantallas, si no estoy mal. Sí, tiene una quinta pantalla que solamente es una comprobación. Y esta, si les soy sincero, demoré aproximadamente 8 horas en hacerla. Es una aplicación, obviamente, es un mínimo producto viable, pero en 8 horas logré hacer lo que en otros ambientes me podría demorar más, porque tendría que primero preparar toda la infraestructura para recibir la aplicación, ¿cierto? Preparar lo que es el backend, mi frontend, que ya tendría que definirlo en qué lo voy a manejar. Y también trabajar sobre la seguridad. En este caso, la seguridad ya está cubierta con mi Entra ID. Lo que es el backend se maneja por medio de algo que se llama conectores, que los conectores están todo Power Platform, incluido Copilot Studio si hablamos de lo que es inteligencia artificial. Y esos conectores básicamente son, acá vamos a abrir todos los conectores, son APIs que ya están previamente configuradas. Entonces, esa API que tiene X plataforma, hablemos de, no sé, una base de datos SQL. Por acá tenemos un Azure Database for MySQL. Entonces resulta que esto ya tiene un CRUD, un crear, un leer, un actualizar, ¿cierto? Un borrar. Y el Power Apps y el Power Platform como tal lo consume por medio de unas APIs, ese camino de conexión para ejecutar tareas, servicios web y demás. Esto ya está generado. Entonces, la mayoría de lo que nosotros trabajemos ya va a estar allí. Yo puedo trabajar, por ejemplo, un Adobe Acrobat Sign, que es para firma electrónica. Ya está como un conector. Y él tiene unas acciones que vamos a ver en Power Automate. Cada uno de esos conectores ya no son parte de Microsoft. Estamos trabajando con conectores que son de terceros, pero que se integran perfectamente con lo que es nuestro sistema o nuestra plataforma de Power Platform. Importantísimo, si trabajamos al interior de Microsoft 365, vamos a tener que los conectores van a ser conectores estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que con una licencia de Microsoft 365 lo tenemos cubierto. No necesitamos como tal abordar el licenciamiento extra. Solamente los que tienen el diamante, que salen de Microsoft 365, aplicaciones convencionales como Excel, SharePoint, OneDrive, el correo electrónico, Outlook, que es Teams, no necesitan licenciamiento adicional. Cuando hablamos de terceros, hablamos fuera de Microsoft 365. Por ejemplo, Dataverse sí requiere un licenciamiento adicional, pero pues eso lo podríamos ver en una siguiente sesión. La idea que tenemos en esta sesión es validar o entender que nosotros podemos desarrollar a mayor velocidad por dos cuestiones, y es la seguridad, ya está configurada, los conectores ya existen,
no tengo que comenzar a configurar toda la línea de código que necesita habilitar un endpoint, un API como tal para consumirse, la seguridad y demás, sino que ya están allí y los puedo utilizar. La plataforma ya está, es Power Platform en general. Tenemos diferentes ambientes, yo tengo por acá bastantes ambientes, ¿sí? Y podemos consumirlos de una forma sencilla. Allí ya ahorramos mucho tiempo. Ahora viene el desarrollo como tal, no la preparación del desarrollo, que es lo que les acabo de hablar, sino el desarrollo como tal. En el desarrollo como tal, tenemos entonces que sobre esos ambientes, por acá nos vamos al administrador de Power Platform, vamos a tener el ciclo de vida de una aplicación, lo que son las buenas prácticas que yo les hablaba hace un momento, tener entonces un ambiente de desarrollo, uno de QA y uno de producción. Todo esto nos lo permite hacer Power Platform muy rápido. Digamos que yo tengo estos ambientes, tengo varios de demo, y yo quiero crear un nuevo ambiente, simplemente le doy nuevo ambiente, le coloco un nombre, defino la región que voy a utilizar. Yo lo coloco en Sudamérica porque el Tenan es creado en Sudamérica. Sin embargo, para tener opciones preview, yo recomiendo trabajarlo sobre Estados Unidos. Y el tipo de ambiente va a ser de desarrollador, va a ser de prueba, va a ser de producción. Le doy guardar, habilito o no lo que es un almacén de datos de Dataverse, como lo vimos en la sesión pasada. Dataverse puede traer consigo conexiones a otras bases de datos para crear tablas virtuales o puede tener su propia base de datos. Y es muy funcional. Algunos dicen, bueno, ¿y qué tan funcional puede ser? Les digo, el ERP de Microsoft funciona sobre Dataverse, es decir, es bastante funcional. Decidimos si lo vamos a hacer o no con Dataverse, le damos guardar y básicamente ya creamos un entorno completo para poder utilizar Power Apps, poder utilizar Power Automate, poder utilizar Virtual Agents o Copilot Studio, todo integrado allí. Entonces, ese es el primer paso de preparación. Luego, para el desarrollo, vamos a ver por acá que básicamente tenemos unas visuales o unos objetos ya creados, que simplemente yo defino cómo agregarlos. Digamos que yo quiero acá un texto. Entonces, selecciono el texto, lo ubico donde yo quiera ubicarlo, según cómo lo haya agregado. Voy a agregarlo acá, control C, control V. Yo lo ubico donde lo quiero agregar y ya, y lo modifico. Esto necesitaría por lo menos 2 líneas de código. En este caso, con 3 clics ya agregué una línea de texto. Y adicional a esto, podemos crear una aplicación que sea responsive. Entonces, yo la voy a trabajar por acá en una tablet, ¿sí? Que es un iPad Air del 2020 o un iPad mini, o si quiero lo puedo trabajar en una pantalla más grande o en una pantalla completa para que se vean el tamaño de la ventana como tal. Y ya estamos creando una aplicación web que aparte es responsive. Podemos descargar Power Apps y podemos tener nuestra aplicación desde nuestro celular, por ejemplo. Eso solamente para que se lleven la idea de el desarrollo sobre low code es mucho más rápido, no solamente por la infraestructura que se monta mucho más sencillo, sino que también el desarrollo nos lleva a que sea mucho más sencillo. Entonces, en este demo no vamos a abordar tanto Power Apps, sino más bien Power Automate. En este caso, para este demo, tenemos entonces, vamos a volverlo un poco más pequeño, un certificado laboral. La mayoría de empresas manejamos certificados laborales, ¿sí? O certificados, o traduzcámoslo más bien a generación de documentos bajo plantillas. ¿Por qué? Porque las normas ISO nos llevan a tener estandarizados los documentos. El interior del documento puede cambiar y es lo normal que cambie el interior, pero la plantilla se mantiene. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener acá una información precargada, que esa información precargada viene de una tabla o una lista de SharePoint en donde tenemos acá unos empleados. El aplicativo como tal ya está identificando cuál es el usuario. Si yo voy por acá a número de documento, él va a buscar, este es el código que estamos colocando. Podemos ver que hasta se parece a fórmulas DAX o fórmulas del propio Excel. Entonces estoy haciendo una búsqueda en una lista que se llama colaboradores Tekin, donde él busca los usuarios de Office 365, el correo electrónico de la persona, o bueno, acá tenemos un parámetro de código postal, y traemos el número de documento. Es decir que cuando yo ingreso, él automáticamente, como mi usuario es un usuario de Office 365,
está identificando a mi usuario dentro de mi tenant, le está arrojando una información a mi aplicación y esa información está siendo trasladada para hacer un filtro dentro de, llamémoslo, una base de datos. Tengamos en cuenta que SharePoint no es una base de datos, pero vamos a utilizar nuestras listas como si fueran tablas de una base de datos. Y él va y busca la coincidencia en el número de documento. Si yo cambio este número de documento, él no va a traer esa información. Si yo modifico esta información por acá, digamos que en este caso vamos a cambiar el salario inicial y que no sea 300,000, sino que sean solamente 1,000. Vamos a colocarlo acá. En mi Luis, ambiente de por favor, desarrollo de perdón, Power Apps. tal vez se puede poner un poquito más grande. Ok. Ujú. Dale, sí. Eso, muchas gracias. Ahí yo creo que ya está mucho mejor. Dale, Daniel. Listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, ponga digamos que no veamos las letras. Vamos a ver si me ayuda. Sí, creo que sí me ayuda. Acá solamente modifiqué un dato que está en un registro de una tabla. En el ejemplo, SharePoint. Pero nosotros nos podemos conectar a un SQL Server, a un MySQL, a un MariaDB, a un MongoDB, básicamente a cualquier base de datos que tengamos una API de conexión o que nos conectemos por medio de una puerta de enlace. Es decir, instalamos un camino dentro del servidor de base de datos para no hacerlo público, para que podamos conectar. Básicamente podemos conectarnos a cualquier origen de datos. Un .txt, un CSV, un Excel. En este caso es una lista de SharePoint, pero no llevemos solamente que va a ser una lista de SharePoint, sino cualquier base de datos. En este caso, yo modifico una información, voy acá y le digo, como yo actualicé la tabla y estoy en un ambiente de desarrollo, por favor, actualiza la información. Y él me acaba de cambiar acá el salario, porque él tiene una búsqueda dentro de esa tabla, que en este caso es SharePoint, puede ser un Dataverse, un SQL Server, tiene una búsqueda de mi usuario él muestra un match entre una información que está en mi usuario de 365, que en el caso de nosotros utilizamos el código postal, y me trae una información. Él está diligenciando esa información dentro de un formulario. Estamos ahorrando tiempo a un usuario. Y en este momento todavía no hablamos de Power Automate. Estamos solamente por medio de Power Apps trayendo información. A veces Power Apps funciona como un backend, pero bueno, no es el caso. En el caso de este ejemplo, lo que vamos a hacer es simplemente colocar un correo electrónico. Acá yo lo habilité para un correo personal. Vamos a colocarlo si va a ser con salario o no y le damos solicitar. Él, en ese botón, ya está interactuando con lo que es un Power Automate. Vamos a volver por acá a nuestra pantalla de certificado y él, dentro de Power Apps, tiene una función en especial que se llama Run o correr. Ya lo vamos a ver en un momento. Y él está ejecutando este Power Automate. Vamos a colocar el Power Automate, que es el flujo de solicitud de certificado laboral. Y vamos a ver cómo funciona en general Power Automate. Power Automate básicamente es una sucesión de tareas. Es básicamente un sistema de automatización. Todos los sistemas como tal, en la teoría general de sistemas, vemos que tiene una entrada, un iniciador, unos procesos y una salida. Siempre va a funcionar así. En este caso, nuestro Power Automate tiene una entrada y un desencadenador, que es que cuando se crea un elemento, en este caso, él está conectado a la lista de SharePoint, no está conectado directamente a la aplicación. La aplicación ejecuta la tarea que va a generar el desencadenamiento de nuestro flujo. En este caso, cuando se crea un elemento y él me dice cuál es la dirección del sitio, cuál es el nombre de la lista. Este desencadenador es un conector que es una API enmascarada para que yo la trabaje mucho más fácil. ¿Por qué? Porque básicamente dirección del sitio y nombre de la lista son los parámetros que yo dentro de una API debería de enviar para que el tenga una respuesta. ¿Sí? En este caso sería una lectura de información. Luego de eso tengo otro conector que viene incluido, que es una condición. Y él me dice, vamos a igualar algo que es el salario. Acá me dice con salario. Si es sí,
va a ser lo de la parte izquierda, si es no, va a ser lo de la parte derecha. Y más abajo tenemos conectores de aplicaciones que me permiten hacer esas tareas. ¿Cómo se ven los conectores básicamente? Cuando yo agrego una acción dentro de mi flujo, voy a tener acá todos los conectores disponibles. Acá. Hace unos años decían son más de 400. Yo creo que ya estamos llegando a los 1000 conectores. Van a encontrar conectores de cualquier proveedor de tecnología. El que ustedes imaginen. Acá ya está. Vamos a trabajar con un Zendex. Por acá debe estar el conector de Zendex. Bueno, busqué Zen, que hay tantos que todavía no aparece solamente Zendex. Pero nos vamos a dar cuenta que hay conectores de Microsoft, pero también hay conectores de terceros. No nos vamos a quedar solamente con Microsoft, nos vamos a conectar a cualquier tipo de origen de datos o destino de datos. Cualquier aplicación es un destino de datos y también puede ser un origen de datos para nuestro Power Automate. Simplemente yo selecciono la aplicación, en este caso digamos que me va a conectar a SharePoint y él me muestra las acciones que puedo tener. ¿Esto qué es básicamente? Un API que tenía una configuración, era un endpoint para ejecutar una tarea, pero en este caso, cuando yo le doy a cualquiera de estas, digamos, no sé, copiar archivo, él ya está configurado para mostrarme o solicitarme los parámetros de una forma más amigable, ¿sí? Yo ya no tengo que tener en cuenta cómo es que tengo que escribir los parámetros, cómo es el cuerpo que tengo que enviar, porque normalmente cuando escribimos mal un cuerpo en un API, en el consumo de un API, pues no va a funcionar. Entonces, acá estamos restando esos posibles errores y él me deja acá colocar cada uno de los parámetros para esa acción de una forma muy sencilla, con desplegables. Desplegables que dependen del tipo de conexión. Si yo tengo un SQL, primero tengo que hacer una conexión a mi SQL y el desplegable ya van a ser las tablas que tengo o las bases de datos que tengo en ese servidor SQL. En este caso, simplemente me está mostrando lo que yo tengo al alcance en sitios. Y puedo seleccionar uno de los sitios, después él me va a leer todos los archivos de ese sitio, seleccionar el sitio destino y demás cuestiones. En este caso, vamos a eliminarlo, tengo una acción de rellenar una plantilla de Word. Esa plantilla de Word está guardada en mi sitio. Vamos a darle por acá también un pequeño zoom. Está guardada en mi sitio. Acá está la ubicación. Esto que ven acá, que no dice el nombre del sitio como lo habíamos visto en el desplegable, es porque estoy trabajando sobre las buenas prácticas de desarrollo. A nivel de desarrollo, cuando yo voy a pasar de un ambiente de desarrollo a un ambiente de producción, no puedo estar cambiando todos los orígenes y destinos de datos, porque pueden tener 300, 600 llamadas. Lo que hacemos es generar algo que se llama variable de entorno, en donde dejo un valor que en el momento que yo paso a producción, a mi nuevo ambiente, el ambiente donde todos los usuarios lo van a utilizar, apunto o cambio cada origen o destino de datos una sola vez. Y él entra a cada uno de los flujos, a cada una de las aplicaciones y lo cambia de forma automática. Esos son despliegues fáciles, bueno, digamos que son mucho más sencillos de lo que se hacía anteriormente. Entonces, por eso este se ve de esta forma. Y algo curioso que pasa acá, y es que en cada una de las acciones que yo tengo en Power Automate, puedo consumir salidas de acciones pasadas. Por ejemplo, acá me dice de una acción, cuando se crea un elemento, puedo traer esta información. Y es información variable, que depende de qué elemento se haya creado. Y así es como yo logro tener esta plantilla, el consumo de esta plantilla para que al final del ejercicio me llegue un correo que me llegó ya hace un rato de este tipo. Me llega del correo electrónico que yo quiero que llegue. Ahí hay un asterisco grande. Tenemos que tener en cuenta que va a llegar del correo electrónico del que yo quiero, pero bajo permisos ya de administración de Exchange Online, que es administración de 365. Tenemos acá pues el remitente, tenemos un adjunto y una respuesta, o más bien un contenido del correo electrónico que está previamente configurado. Yo abro por acá y resulta que me acaba de generar este documento. Estamos ahorrándole tiempo a la persona que ingresó la solicitud, ¿sí? Porque no tuvo que ingresar nada, básicamente ya estaba en una lista de una base de datos. Y adicional le estamos ahorrando tiempo a la persona de talento humano porque no tuvo que diligenciar un formato que a veces puede ser que cometa errores.
Normalmente se comete errores en el nombre de la persona, en el número de identificación, en esta información que está acá, esta información que está acá, en la fecha. Si cometemos ese error, tenemos que volver a hacer el proceso, procesos que están manuales. Entonces, identificamos que el problema de acá es la repetición, porque cuando repetimos mucho un proceso, comenzamos a confiar mucho en que lo vamos a ejecutar bien y a veces no lo ejecutamos de la mejor forma. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Al final de cuentas, ¿qué está haciendo esto realmente? Está tomando a nuestro sitio, que es este sitio, está yendo a una carpeta en específico, que son las plantillas. Está tomando de esas automatizaciones la plantilla ya sea sin salario o con salario. Y estas plantillas, vamos a ver por acá, abrámosla en nuestro Word de escritorio, tiene unas definiciones de unas variables, que es lo que realmente él está diligenciando. Esta es la plantilla. Dice que el señor o la señora, nombre colaborador, identificado con tipo de documento, número de documento, tipo de contrato, toda esta información es variable. La plantilla está ahí. Es una plantilla que cambia nunca, básicamente. Cambiamos de logo, agregamos el logo acá en la plantilla. Cambiamos de gerente, cambiamos el gerente y ya, no necesitamos hacer nada más. Y el flujo lo que está haciendo en este caso es tomando cada una de esas variables que yo dejé y diligenciándola. Diligencia la fecha de ingreso, que apenas se me abrió por acá Copilot, diligencia la fecha de ingreso, el nombre del colaborador, el tipo de contrato, diligencia toda esa información. Crea un archivo, ese archivo lo crea como un Word. Luego convierte ese archivo a PDF, guarda el archivo y lo envía por correo electrónico. Un correo electrónico que ya tiene un mensaje, en donde yo también acá le puedo colocar una variable, busquemos por acá el creado por display name, el nombre para mostrar de quién creó la solicitud, ¿sí? En este caso es igual así con salario. Yo le voy a dar guardar, ¿sí? Y lo vamos a volver a probar. Ya acá lo guardé y las pruebas son muy sencillas. Simplemente le doy probar, puedo probarlo con acciones del pasado, acá automáticamente, una que hicimos hace 8 minutos, le doy probar y él me va a mostrar la ejecución del flujo paso por paso. Entonces, de pronto se me genera un error porque tengo abierto el... Sí, tengo abierto el Word. Por acá se me va a generar ese error. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Él me dice qué pasos está ejecutando. En este caso, entonces, rellenó una plantilla de Word, me muestra qué pasos se ejecutaron correctamente y en qué paso quedamos. Esto es muy sencillo de entender. En este momento no hemos ingresado código alguno, simplemente diligenciamos formularios. Veámoslo de esa forma. Obviamente, en segundo plano, él está trayendo y haciendo unas ejecuciones mucho más grandes, pero lo estamos haciendo sin tanto código. Ese es solamente un ejemplo pequeño. ¿Y el que me dice acá? Me dice, mire, es que el archivo que está acá ya existe. Ah, bueno, no va a crear un archivo que se llame igual. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ir por acá a validar ese archivo. ¿Dónde está? Yo lo voy a eliminar, es solamente a son de pruebas. Igual podemos generarlo con un nombre aleatorio para que no se vaya a repetir. Tenemos por acá nuestro certificado laboral y vamos a ver el modificado. Es este último que se generó. Entonces vamos a tomarlo, vamos a eliminar los últimos para asegurarnos que quede allí y lo vamos a eliminar. Listo. Ya identificamos un error muy fácilmente porque él mismo me dijo, ya existe el archivo, ¿sí? No tuve que ver en 500 líneas de código en qué línea estaba el error de la ejecución cuando estaba compilando mi aplicación o mi flujo. Es muy sencillo identificar errores, obviamente ya depende de la experiencia y la práctica. Vamos a ejecutar nuevamente ese flujo. Yo le voy a dar probar, lo único que hice fue eliminar un documento que él me dijo que estaba duplicado. Entonces, lo voy a generar nuevamente. Él ejecuta las mismas tareas con la información. Si nos damos cuenta, ya está en espera por acá. Está generando el archivo, luego lo va a convertir a PDF. Acá ya me dice, y acá ya me acaba de llegar un nuevo correo electrónico.
Acá está el nuevo correo electrónico que llegó. Acaba de llegar hace un minuto. Si abro ese correo electrónico, vamos a ver, bueno, vamos a ver por acá que lo que cambió fue que ahora dice muy buen día, Luis Álvarez, porque yo agregué esa variable quién creó la solicitud, mientras que el otro solamente decía muy buen día. Vamos a abrir por acá el otro que vimos hace un momento antes de ejecutar la segunda prueba y solamente decía buen día. Entonces tenemos esto. Este dice buen día, el otro dice muy buen día y personalizado. ¿Por qué? Porque la base de datos, la lista, no lo permite. Así podemos generar también flujos por acá, no solamente que se ejecuten cuando un ítem es creado en una lista de SharePoint, sino que, por ejemplo, este también ejecuta por acá otro que se ejecuta directamente de este botón de solicitar. Este solicitar sí tiene esto, aprobaciones TH, es el nombre de flujo, punto ROM. Ese ROM nos lleva a que se va a ejecutar un flujo. ¿Cuál es el flujo que se está ejecutando? En este caso es este otro flujo que yo tenía por acá abierto para ustedes y es este. El desencadenador ya no es SharePoint, ya no inicia con un nuevo elemento de SharePoint, sino que inicia con una acción de Power Apps. Y este Power Apps tiene acá unos elementos, 4 elementos. Son elementos que él va a pedir, son parámetros que yo le tengo que enviar. Así van a haber muchos desencadenadores que comienzan con un parámetro. Yo envío estos parámetros, que son el tipo de solicitud, el aprobador, la descripción y un GIT que tengo interno, y coloco una condición. Si esa variable que recibí, tipo de solicitud, esta variable es igual a una incapacidad, me va a ejecutar lo que tengo en la parte derecha. Si no, lo va a ejecutar en la parte izquierda. ¿Listo? Perdón, lo va a ejecutar en la parte izquierda, sino en la parte derecha. Y va a continuar con unas acciones. Conectores súper recomendados. Este de aprobaciones, que básicamente va a enviar un correo electrónico para que la persona encargada le dé sí o no, aprobar o rechazar. Y todos los que tienen que ver con decisiones de condición y demás, que los vamos a encontrar por acá, están integrados en controles. Entonces yo puedo hacer condiciones según valores, aplicar a cada uno, aplicar una acción o varias acciones a cada elemento o por cada elemento que tenga, un finalizar para control de errores, si entra en error, que se vaya por este camino y finalice el flujo, un modificador, que ya es cuando tengo muchas variables, las puedo agregar allí en una sola acción para que ejecute de acuerdo a un valor, no sé, 20 acciones diferentes según el valor. Un repetir hasta, podemos manejar funciones, podemos comenzar a ver por acá funciones de PowerFX. Y vamos a ver que hay muchísimas funciones. Este PowerFX es como las funciones que yo puedo utilizar dentro de lo que es Power Apps y Power Automate. Y se amplía a algo que se llama Logi Apps, que es un Power Automate que no tiene estos iniciadores como Power Apps, como un SharePoint, como un correo electrónico, cosas así, sino que el iniciador es estrictamente un API. Pero la interfaz de un Logi Apps es muy parecida. Ahí ya hablamos de niveles mucho más grandes de automatización, porque ya la capacidad de ejecución es mucho mayor. Funciona de la misma forma, tenemos conectores, tenemos lo que son acciones, entradas y salidas, pero dependemos directamente de lo que es una capacidad de ejecución y ya estamos hablando fuera de Power Platform hacia un ambiente de Azure de pago por uso de este tipo de ejecuciones. Pero pues es un símil a un nivel, digamos que, de capacidad mayor. Eso tenemos entonces acá en nuestro demo, si se dan cuenta es muy funcional, lo implementamos acá con un Power Apps, que como les decía, el Power Apps, la vista, que en este caso es responsive, me demoré 8 horas haciéndola, con todo y lo que es la automatización. Tal vez les tome un poco más de tiempo, no importa, cuando yo comencé mi primer formulario me demoré 3 días haciéndolo, y era un formulario muy parecido a este, en donde simplemente yo colocaba una fecha, una hora, seleccionaba algo y aparecía información. Sí, era muy parecido a este realmente y me demoré 3 días, ¿sí? Pero yo no sabía nada de Power Apps, no había documentación,
todo era más complicado. En este momento, yo puedo llegar a decirle por acá a mi copilot en la parte superior o al copilot que tengo aquí dentro, le puedo decir que me explique una fórmula o me genere como tal una fórmula. Esas ayudas no las tenía yo en el momento. En este momento ustedes las pueden tener y podemos traducir ese comentario que me llamó mucho la atención en la sesión pasada de IT se demora mucho desarrollando a vamos a desarrollar mucho más rápido, vamos a implementar mejoras al interior de la compañía por medio de Power Platform. Básicamente esto quería traerles para el día de hoy, esta sesión. Este era nuestro demo de talento humano. Se queda un poco corto porque las capacidades son casi que infinitas. Básicamente lo que ustedes piensen que se puede hacer, se va a poder hacer dentro de lo que es Power Platform. Hemos diseñado aplicaciones de todo lo que es la gestión de abastecimiento de empresas pequeñas y grandes, en donde al día se pueden comprar 200 o se pueden generar 200 órdenes de compra. Así como generamos el certificado laboral, podemos hacer que todo el conjunto del proceso de compras al final genere un documento que es una orden de compra y se envía automáticamente al proveedor. Te podemos tener bases de datos en Dataverse, en SQL o en el mismo SharePoint de proveedores de artículos y automatizar lo que es el abastecimiento de las compañías. Procesos de seguridad de la información, procesos de gestión documental. Imaginen que vamos a cargar un documento y ese documento automáticamente genera una aprobación para que quede o no dentro del repositorio. Manejo de versiones, actualización de metadatos, las posibilidades de verdad son tan amplias que esta hora de sesión simplemente es para abrirnos los ojos o darnos un abrebocas. Decimos acá una degustación de lo que podríamos llegar a hacer. Power Platform como tal tiene una capacidad inmensa. Ahora que se integra con lo que es la inteligencia artificial, nosotros podemos consumir inteligencia artificial dentro de un flujo de Power Automate para que, por ejemplo, cada vez que tenga yo una interacción con un usuario, un correo electrónico, automáticamente un flujo lea el correo electrónico, lo entienda, redacte una respuesta y envíe una respuesta. Eso se puede hacer. Podemos consumir recursos de OpenAI conectados a Azure, podemos consumir recursos conectados a entidades certificadas de firma digital como Adobe Sign, DocuSign. Hay muchísimas posibilidades. Nos podemos conectar a nuestro ERP o CRM. Es que yo tengo SAP y SAP pues no es Microsoft, lo podemos hacer, ¿sí? Con el que nosotros queramos trabajar, lo podemos hacer. Y aparte, hay otro camino que no alcanzó el tiempo para mostrarlo, los RPAs, que son automatización de procesos robóticos. Simular que una persona está ejecutando una tarea, programando todos los movimientos que hace una persona para interactuar con un aplicativo que es legacy, que se quedó atrás en el tiempo y que no tiene conexiones por medio de APIs o de endpoints. Todo eso lo podemos hacer. Entonces solamente quería dejarles el mensaje, lo que nosotros queramos hacer en este momento, lo podemos hacer. ¿Que nos vamos a demorar más tiempo? Sí, pero ya es posible y está al alcance de nuestra suscripción de Microsoft 365 o de lo que es el low code, sin necesidad de tardar un año o 2 años en perfeccionar como tal el código. No es el código, este era mi mensaje como para cerrar esta sesión. Ya volvemos acá con Daniel y con Daniela para dar cierre a mi parte. Muchísimas gracias, Luis, por esa genial sesión. De hecho, a mí me encanta mucho trabajar con Power Platform. También habías comentado que tienes 10 años de experiencia. Habías dicho un nombre que era antes de Skype y de Microsoft Teams. Sí, estaba Link, que primero comenzó on-premise, era la opción de comunicación on-premise, luego se migró a Link Online, que fue como la primera parte de comunicación empresarial a nivel de Microsoft, ¿no? Ya oficial sobre Office 365. Pero pues eso fue hace algunos años, no hablemos de cifras exactas para que no calculen mi edad, sino hace algunos años existía una aplicación que se llamaba Link Online, que evolucionó a Skype, que luego fue derogada y actualizada por Teams.
hace Vaya. unos muchos años. Está bueno, a mí realmente me gustó mucho tu demo, realmente. Y bueno, una pregunta es que, ¿cuál es el desafío, al igual que nuestro anterior ponente, cuál es el desafío que tú consideras hoy en trabajar con los procesos manuales y llevarlos a la automatización? ¿Cuál crees que tanto para empresas como para personas que recién están empezando aquí, cuál crees que sea el desafío inicial con el que se van a encontrar? Ok, hay dos desafíos grandes. El primero es el levantamiento de la información. A veces nosotros mismos que tenemos el proceso no lo sabemos explicar y no sabemos muy a detalle algunas cosas del proceso, lo que conlleva a que el grupo de desarrollo o nosotros mismos cuando desarrollemos no lo hagamos de la mejor forma. Entonces, enfoque total al levantamiento de información, requerimientos, lo que son necesidades y deseos, porque son cosas diferentes. Una necesidad es algo que tengo que cumplir para el desarrollo, un deseo algo que puedo hacer posterior. Eso en cuanto al proceso de levantamiento de información. Y lo otro es la proyección de uso, porque Power Apps tiene la opción y Power Automate de comunicarse con cualquier origen y destino de datos, pero no tenemos en cuenta el crecimiento que van a tener nuestros datos. Y SharePoint no funciona como una base de datos, no funciona como primer paso, pero muchas veces se nos queda corto. Excel lo utilizamos como base de datos y he visto Excel que tienen 90 megas, en donde dicen, bueno, vamos a abrir el Excel, vamos, desayunamos, volvemos, mientras que él se abre. Claro, está muy grande porque no son bases de datos. Entonces, el crecimiento no fue tenido en cuenta y esa progresión hace que se afecte el proceso como tal. Entonces, tengamos muy en cuenta nuestro proceso, pero también el crecimiento de los datos, para poder escoger de una mejor forma la base de datos que vamos a utilizar, origen y destino, y también la arquitectura que va a consumir, para que después podamos hacer un escalamiento fácil de un SharePoint a un SQL, de un Excel a un Power BI. Por allí vi un comentario que dice, no, es que yo prefiero limpiar los datos con Excel. Claro, estamos muy acostumbrados, pero limpiemos unos datos de 100.000 filas. Bueno, tenemos que tener un muy buen computador y mucha paciencia. Pero si tenemos un Power BI, Exacto. podemos ejecutarlo en Power BI. Entonces tengamos en cuenta el escalamiento que vamos a tener nosotros. Exacto, sí, sí, eso es totalmente verdad. De hecho, me acuerdo que había visto una noticia que decía que incluso hasta Power BI, tú si quieres hacer alguna actualización, tienes hasta 2 horas. Si en esas 2 horas tu cantidad de datos o tu query ha sido muy lento, tu limpieza ha sido muy lenta, se corta. Y tienes que tú volver a rehacer, como ver qué y mejorar, ¿no? La limpieza o la eficiencia o desde dónde estás teniendo tu data. Y eso Sí. uno se da cuenta casi ya al final, ya cuando uno ya ha hecho todo el trabajo y al final ahí recién te das cuenta que lo que tienes que mejorar. Me ha pasado. Sí, ahí me pasó algo con Power BI. En una empresa conectaron Power BI con Direct Query, que es una forma de que cada vez que hay una modificación, él actualiza todos los datos. No se planeó bien y cuando lo lanzaron a producción, colapsó la base de datos. ¿Por qué? Porque enviaron una sola actualización y él comenzó a hacer una lectura de todos los registros de la base de datos. No solamente de una tabla que tenía que actualizar, sino de 200 tablas. Eso que llevó a que el sistema se cayera, por denegación de servicio, por así decirlo, porque no se tenía en cuenta ese crecimiento que se iba a tener de consultas en las tablas. Llegaba al límite de capacidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ok. Aquí está Dani también escuchando Sí, o sus sea, preguntas. Dani. yo viendo esa perspectiva low-code, no-code, aunque soy muy fan de de Power Automate como tal. De hecho, hay muchas integraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, a nivel de comunidad, hablamos mucho de notificaciones, certificados. Y algo curioso, no sé si se aplica, es que, por ejemplo, hay integraciones que se pueden hacer con .NET al llamarlos con HTTP request y demás, ¿no? Entonces, no sé si es el caso muy puntual o el mejor escenario, pero como para agregarlo también, ¿no? Sí. Sí, realmente a lo que queramos integrar en este momento es posible. Hace unos años teníamos que tener todo un grupo de desarrolladores. En este caso, ya muchas cosas están hechas. Entonces, lo que pensemos integrar se puede hacer. Si tal vez no lo encuentran en los conectores, hay algo que se llama conectores personalizados, que básicamente es transformar un API
a las acciones que genera o consume esa API. Para que lo tengan ahí presente, es que yo tengo algo que no es tan comercial, igual se puede generar. Tal cual. Es literalmente ese conector del HTTP request y uno puede hacer lo que quiera, get, post. Y mejor dicho, con todos los conectores ya existentes, uno pues también puede agregar funcionalidades aparte. Sí, Eso es una maravilla. Sí, muchísimas gracias, Luis, por tu sesión, por el espacio, por tu tiempo. Sé que también has estado a full hoy día. Y bueno, agradecerte. Bienvenido nuevamente a la comunidad y pues esperamos que sea la primera de muchas sesiones. Igual, Aquí yo muy agradecido de la invitación. Excelente, Genial. Luis. Muchísimas gracias. Y bueno, como dice Daniela, primera de muchas. Y de hecho, muy buena ahí presentación también. Vamos Muchas a, gracias. no por presión, pero ahí vamos a ver después a Luis en un tiempito ahí siendo otro MVP. Que así sea. Así será. Creo que sí. Bien. Bueno, muchas gracias una vez más y nos vemos pronto. A ustedes muchas Nos vemos gracias. pronto. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego.